Gracias. Bueno, gracias también Bernardo por esa excelente presentación, que la verdad que da buen pie para lo que voy a hablar ahora, que podemos reconfigurarlo como el camino crítico de las marcas ganar-ganar, ¿no? Este tema de cuál es la evolución de las marcas, cuál es ese camino crítico en donde las marcas realmente contribuyen a un mundo ético, un mundo mejor, en donde la utilidad y el impacto de las marcas están relacionados. Y para eso, como yo tuve la suerte de ir trabajando en distintas organizaciones que lideran en sus sectores, como Unilever, Nike, Loder y ahora con TNC, les voy a compartir un modelo, una especie de estructura que quizás les sirva a los que están trabajando con marcas para ver, digamos, una aproximación a cómo estructurar las estrategias, ¿no?, en marcas sustentables. Y yo lo divido en general en estos cuatro, buckets, ¿no? Uno que tiene que ver con la licencia por operar, que es lo más básico, es lo más fundamental. No nos olvidemos que hay muchísimas marcas que hoy operan también en un ámbito de ilegalidad. Hay incluso crimen organizado. Hay marcas que ni siquiera responden a lo básico que pide la ley en cuanto a derechos humanos, en cuanto a protección del medio ambiente, etcétera. Entonces, lo primero que hay que hacer ahí, hay una cantidad de gente, posiblemente muchos de ustedes estén trabajando de alguna forma u otra en este aspecto que tiene que ver con la medición del impacto de las marcas y el reporte, el manejo de esos impactos, la reducción de impactos negativos, la compensación o mitigación, etcétera, etcétera. Este es todo un campo de trabajo en donde las marcas se pueden encontrar. El segundo tiene que ver con la integración. Y ahora vamos a hablar un poquito de la integración. Después viene la transformación y después un cambio sistémico. Y todos estos son como capas de una cebolla. Se necesita la base, o como las muñecas son rusas, las mamushkas, ¿sabes qué? Bueno, se necesita la base para ir, digamos, pasando al otro nivel, ¿no? En términos de integración, en Unilever hicimos un modelo de innovación que se llamaba Brand Imprint, que era cuál es el impacto, cuál es, digamos, el poder de transformación de cada una de esas marcas. Y lo que hicimos fue ver los impactos sociales, económicos y medioambientales a lo largo de la cadena de valor. Miramos impactos directos, indirectos y también impactos inducidos de cada categoría de negocio, sea té o helados o lo que fuera, y hacíamos un análisis de cuáles eran esos impactos negativos, cómo se podían mitigar, cuáles podían llegar a ser impactos positivos, etcétera, y los veíamos sobre la base de las influencias que convergían en ese mercado, influencias de líder de opinión, los consumidores ciudadanos, en definitiva, y los líderes de opinión, ¿no? Y esto es interesante porque el tema de las marcas, que generalmente está asociado a lo extrínseco, a lo frívolo, a lo, digamos, materialista, superfluo, etcétera, y en realidad hay mucho de eso también. Lo bueno que tienen las marcas casi por accidente es que son un esquema democrático directo, de alguna forma, en donde el hecho de que un ciudadano pueda comprar un producto de una forma distinta que compra un tomate, que es a ojo, color, tocar, a ver si la consistencia, etcétera, sino que hay un contrato social ya en esa transacción económica, como decía Bernardo. Ese contrato social permite al ciudadano que realmente esté interesado empezar a indagar y empezar a exigir distintos niveles de conducta en esa marca. Y eso es lo que hace que este tipo de análisis pueda llegar a utilizar el poder de los ciudadanos para transformar marcas y en ello transformar comunidades y transformar medio ambiente. Y acá habían dos ejemplos, uno que menciona es el de Lipton, porque Unilever hacía muchísimos años temas de agricultura sustentable, pero era como un proyecto corporativo. El integrar ese proyecto dentro de lo que era la marca Lipton con un partnership con Rainforest Alliance, lo que hizo fue potenciar lo que era la discusión de agricultura sustentable y llevarla también a la conversación con el consumidor. Y eso es importante porque empieza a educar y a crear un sistema de mayor sofisticación en la transacción con esa categoría de productos, ¿no? Lo mismo pasó con Nike, en donde se empezaron a ver cómo innovás en el proceso
de manufactura de los productos y buscando la aplicación de lo que es la tecnología textil a las zapatillas, se logró, digamos, cero nivel de basura, residuos, etcétera, y también muchas reducciones en energía, químicos, etcétera. Esto no es para digamos, simplemente es para poner dos ejemplos de cómo, y hay millones de ejemplos, hay compañías enteras que están fundadas hoy sobre la idea de integrar valores ciudadanos o sociales, etcétera, dentro de lo que es la proposición de la marca. Y esa, digamos, está fundamentado en que, en realidad, los ciudadanos o el mercado concibe que esa integración hace el producto mejor. En el caso de Lipton, cuando hizo esa estrategia, se descomoditizó esa marca y realmente creció en equity, creció en participación de mercado, creció en rentabilidad, etcétera. Esto que decía Bernardo de ganar ocurre cuando está bien hecho, cuando se diseña el ángulo en donde qué es lo que tenés que minimizar de la marca, pero qué es lo que puedes integrar que puede llegar a ser un potenciador de tu equity o de tu... Y acá se puede utilizar lo famoso, el marketing mix, o hay muchas definiciones de esto también. Esta es una, cómo lo integras en la proposición, en el producto, en la promoción, en el precio, en el canal de distribución, etcétera. Y las marcas en general tienen esta capacidad de medir con sus trackers, con Millward Brown o cualquier compañía que utilice, digamos, se utilice para medir la percepción que tienen los consumidores de las marcas y van viendo en qué medida refuerza o la lealtad o, digamos, acá está medido en penetración, volúmenes, etcétera, etcétera. O sea, esto para decir que integración tiene que ver con ventaja competitiva, pero de alguna forma también tiene un ángulo de ganar, aunque es un poco más, ¿no?, exclusivo, digamos, es un poco más desde lo que es la ventaja competitiva. Pero a veces la ventaja competitiva no es suficiente, entonces la marca se ve empujada a mirar un escalón más en este camino crítico, ¿no? Para que veo cómo venimos con el tiempo, 7 minutos. Entonces, y al empujar un camino más, ¿por qué? Porque hay ciertos problemas sociales, económicos, medioambientales, pueden ser de derechos humanos, pueden ser de sistemas ecológicos, que ninguna marca, ni siquiera ninguna organización puede resolver por sí misma. O sea, ni siquiera el gobierno o una industria o una ONG, etcétera. Entonces, ahí es donde las marcas empiezan a ver que para reducir el costo operacional que tiene una empresa o una marca determinada, o el costo reputacional, o el costo de compliance, que es todo esto que se invierte en responsabilidad corporativa, o para acceder a nuevos mercados, o para crear demanda en la parte de top line, digamos, la parte de comercialización, tienen que crear condiciones de mercado más favorables, condiciones de mercado que sean menos disruptivas a ese negocio, ¿no? Voy a poner un ejemplo también de Nike, en donde cuando miraban la parte de las zapatillas, 60% del impacto medioambiental está en la paleta de materiales que utiliza esa compañía, ¿no? En donde tienen 1.400 socios, con lo cual todas estas fábricas, y como saben, Nike es una compañía que opera de forma descentralizada, tienen 80.000 materiales en la paleta y gastan más o menos $4 billones por año en materiales, con lo cual ahí tenés un poco lo que es la definición del problema, con la volatilidad de los commodities y la suba de los precios y la presión por los márgenes, etcétera. Lo que esas compañías, ese sector querían era cómo creamos una paleta de materiales que sea más sustentable. Cómo podemos innovar la paleta de materiales que se utiliza hoy en la industria, que tiene más de 100 años, muy poca innovación, en materiales que sean infinitamente accesibles o reciclables, o que tengan una utilización de química verde, ¿no? Y eso es una ambición que una compañía sola no puede hacer. Entonces, ¿cuál es el primer punto, el primer paso para la transformación de un mercado? Cuando uno mira, si estuviera jugando al fútbol en digamos, en esta situación, ponele, en donde no hay límites, no hay una cancha, es una situación. Si le empezamos a poner límites y una definición común de cómo se gana y cómo se pierde, a dónde, digamos, se meten los goles, etcétera, es otro nivel de juego, ¿no? Ahí ya se convierte más
se empieza a transformar de alguna forma. Si a esto le sumás un referee que te dice que está bien y que está mal, y todo el público que de alguna forma influye sobre el mercado ¿no? del fútbol en particular, ya se convierte en otra dimensión. Con lo cual, un cambio de mercado requiere, como primera base, como primer paso, la definición del lenguaje común. Si uno, y esto, lenguaje común que tiene que ser global, también puedes tener Maidana y Tevez, o sea, es como que no puede ser un lenguaje común nada más que para una comunidad si querés transformar todo un mercado. Tiene que ser un lenguaje común global. Cuando uno ve el tema de una caloría es lo mismo para un helado, un churro o una ensalada. Es lo mismo. Vos podés elegir como consumidor cuántas calorías y eso empuja todo un mercado de innovación. Cuando vos, no sé, mirás el pantón de colores, una paleta o cualquier tipo incluso orgánico o incluso certificado por Marine Stewardship Council en tema de pescados, hay una cantidad de lenguajes que ya se están instalando que permiten ejercer que muchas marcas, una industria entera, empiece a ejercer presión para transformar un mercado. Entonces, este es el paso siguiente, en donde una marca no solo cumple lo que le dice la ley y trata de minimizar sus impactos negativos, también integra algunos de esos impactos en la agenda de innovación de la marca para tratar de tener una conversación con un ciudadano, no solo un consumidor, no una conversación transaccional, sino una conversación que tenga un componente ético un poco mayor. Y después está el paso en donde una marca dice, el mercado en donde nosotros estamos compitiendo es un desastre, estamos jugando al fútbol en una cancha que está llena de piedras, pozos, la gente se lastima, etcétera. No es sustentable esto. Cómo entre todos, a nivel precompetitivo, ¿no? Compitiendo entre Nike, Adidas y Puma, etcétera, cómo entre todos podemos crear un ambiente competitivo que sea más sustentable. Cómo podemos elevar esa vara de una forma que todos ahora podamos seguir compitiendo desde la innovación, pero con un costo para las comunidades del medio ambiente menor, con un costo operativo y reputacional también menor, y quizás incluso con la posibilidad de anticiparse a lo que pueden ser aperturas de nuevos mercados. Ese es un poco el tema del paso 3. Y por último, ya para terminar, el tema de cambio sistémico es digamos, un nivel superior incluso. ¿Qué quiere decir esto? Hay ciertos problemas, como por ejemplo el problema del agua, que también mencionaba Bernardo, o el problema del clima que mencionaba Thais, que ni siquiera una industria en sí misma lo puede, digamos, resolver. Y ahí es donde yo creo que TNC, que es una de las organizaciones medioambientales más grandes del mundo, en donde realmente se invierte muchísimo en innovación y en cómo lograr ser un broker objetivo entre distintos actores de un sistema, viene a colación. Y es la razón por la cual yo salté hacia esta organización, porque considero que muchos de los problemas que tenemos hoy en esta generación son realmente problemas sistémicos, que no requieren ni de que una marca transforme o que haga menos, emita menos energía. Todo eso es como tocar el violín en el Titanic. Está bien, hay que hacerlo, pero no es suficiente. Hay ciertos ecosistemas, ciertas realidades que requieren la convergencia de actores públicos, privados, ONGs, ciudadanos, etcétera, etcétera. Y la capacidad de una marca de entrar en esa conversación, la capacidad, digamos, ética de incorporar esa visión que trasciende las fronteras de un negocio, trasciende las fronteras de la conversación de una marca, pero ya va hacia lo que es la ética de una compañía, etcétera, es, yo creo, el desafío que tenemos enfrente. Y lo más interesante es que es un desafío que también puede ser ganar-ganar, que también puede tener un retorno positivo hacia la marca. Y vamos a ver un poco cómo funciona. Por ejemplo, el tema de agua. Se sabe hoy que el cuidado de las cuencas de agua, que hay, digamos, 2.000 cuencas que tiene este potencial, la restauración y la protección de la infraestructura verde, lo que se dice la naturaleza que está en las cuencas de agua, cumple servicios medioambientales claves
para la sociedad y para la economía. Por ejemplo, la naturaleza filtra y regula el agua de una forma mucho más eficiente que la infraestructura gris, o sea, lo que sería una planta de tratamientos de agua o lo que fuera. Esa capacidad de filtrar y de regular el agua hace que muchas de las fábricas, por ejemplo, que están sobre la vera de un río, cuando llueve intensamente, como llueve ahora con el cambio climático, puedan, digamos, no tengan que cerrar esas fábricas porque tiene menos sedimentos el agua. El agua es muy difícil, los sedimentos son muy difíciles de filtrar por procesos productivos. También tiene menos tóxicos, bacterias. O sea, también hay una cuestión, de nuevo, ética de quién se lleva el agua, a dónde va, cuánto para la agricultura, cuánto para las industrias, cuánto para los ciudadanos, etcétera, etcétera. Entonces, este tema de que las compañías, todas las industrias, no solo marcas de consumo masivo, sino que marcas de agricultura, las concesionarias de agua, etcétera, todos los que tienen un, digamos, impacto sobre el agua, puedan de forma concertada decir, vamos a invertir junto con el gobierno, junto con multilaterales, junto con ONGs, en proteger y restaurar las cuencas, no solo es algo que tiene beneficios inmensos en términos de biodiversidad, captura de carbono, o sea, temperaturas, etcétera, sino también de lo que es los servicios medioambientales de regulación y filtrado del agua, que muchas veces hasta evitan o disminuyen el impacto de inundaciones, pero también generan y garantizan lo que es la calidad del agua en muchas ciudades que en América Latina hoy están en crisis porque tienen problemas de agua en distintas épocas. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hace eso? Bueno, lo que hay que hacer es partir de un análisis muy objetivo de cómo está el sistema funcionando hoy, quiénes son los que tienen la tierra arriba de la cuenca, cuáles son los intereses, cuál es la situación, cuál es la cultura, cuáles son las transacciones que se realizan hoy y entender cómo sería un sistema ganar-ganar, en donde toda esa, digamos, todo ese capital pueda servir al conjunto, no solo a una industria que lo está abusando o a un sector, sino que ese capital pueda ser, digamos, beneficiar a todos. Y ese sistema, esa visión de sustentabilidad es la que tiene que ser la que permita que todos estos actores, de alguna forma, que vienen de distintas ideologías, distintos lenguajes, distintas culturas, puedan tener un entendimiento colectivo de cuál es el problema, en donde se usan, no sé, análisis causal, ciencia, etcétera, para ver, sí, la verdad que esto, que si nosotros lo cuidamos, la inversión que pone cada uno de estos sectores, cuando se sinergiza con la coordinación de los distintos actores, genera un retorno mucho mayor y una capacidad de cambiar la realidad a nivel sistémico, no simplemente, digamos, cambiar los bordes de la realidad, ¿no? Entonces, tiene, básicamente, funciona en la transformación de 3 palancas que generalmente son muy importantes en un sistema. La palanca de la oferta, que es qué es lo que recibe ese sistema hoy, en términos de cómo se utiliza hoy la naturaleza, por ejemplo, en términos del agua. ¿Cuáles son los ingredientes de ese sistema? La parte de las reglas, que es la política pública, la acción colectiva, las coaliciones, el marco regulatorio, los incentivos que permitan financiar ese cuidado de un bien común, digamos. Y después la parte de la demanda, que es donde las marcas entran de nuevo para poder llevar esa conversación con ciudadanos a decir, mirá, nosotros o es producción local, o es cuidado de la Patagonia, o es la restauración de Yucatán, o lo que fuera, que las marcas puedan también trascender la conversación de su beneficio funcional y ir a lo que es un beneficio, digamos, casi ciudadano de una marca por ser parte de un ecosistema en donde todos convivimos, ¿no? Esa es un poco la idea. Y hoy a la tarde vamos a tener hoy a la tarde no, ahora, hoy a la mañana, después del break incluso, vamos a tener un workshop que vamos a ir un poco a fondo en estas herramientas
de cómo se lleva adelante lo que es cambio sistémico. Y a mí, yo quería cerrar con esto y compartirles ese punto, porque realmente creo que, digamos, en el trabajo de innovación en las marcas, hay que tener bien en claro en dónde estamos hoy para tratar de ir construyendo y atando bien los nudos de alguna forma que sea sostenible y que sea con integridad, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta cuál es el potencial verdadero de la influencia y el impacto que puede tener una marca en las comunidades del medio ambiente. Gracias.